Ya, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el laboratorio número 8, que vendría a ser el movimiento en el plano, que es lo que nosotros llamamos también movimiento compuesto o movimiento parabólico. Entonces, nosotros Auxiliar, disculpe, ¿qué laboratorio es? ¿Qué número? laboratorio número 8. Ya. Ya, muy bien. Entonces, como les mencionaba, el laboratorio número 8 es el movimiento parabólico o movimiento en el plano, también lo podemos llamar movimiento compuesto, etc. Si en algún momento, por favor, no me escuchan o algo sucede con la pantalla, igual me avisan, porque como les digo, está un poco raro aquí la conexión. Ahora, primero, el objetivo del laboratorio número 8, que es movimiento parabólico, va a ser determinar la ecuación de la trayectoria de un movimiento parabólico y verificar su validez. Nosotros en movimiento parabólico tenemos bastantes fórmulas, a diferencia de las otras temas de cinemática que habíamos visto, porque lo que sucede es que vamos a tener diferentes condiciones de lo que es nuestro movimiento. Por ejemplo, cuando es semiparabólico o cuando es parabólico completo, cuando se lanza con velocidad inicial, sin velocidad inicial, cuando tiene ángulo o no, cuando se ejecuta el disparo, depende, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a verificar una de las ecuaciones de la trayectoria. Luego de eso, vamos a ver el fundamento teórico, donde el movimiento parabólico se va a denominar al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria va a describir una parábola, como se puede ver aquí en la motocicleta, donde va a tener un comportamiento ideal de un proyectil, no tomando en cuenta la resistencia del aire, no tomando en cuenta que haya ningún tipo de fricción, ningún tipo eh, de fuerza que altere el movimiento perfecto de esa partícula, donde no va a haber resistencia del aire, como se menciona aquí, y está sujeto a un campo gravitatorio que sea fijo, o sea, la gravedad no varía en ningún momento de la trayectoria. Y también tomamos en cuenta que este movimiento está compuesto por dos movimientos, por el movimiento que está en el eje X y el movimiento que está en el, mejor dicho, en el eje X y que está en el eje Y, ¿no? Entonces, una resultante de ambos va a ser el movimiento parabólico. Luego de eso, vamos a saber que el movimiento también se llama compuesto porque está compuesto por dos movimientos, como les mencionaba, caída libre o MRV en y movimiento uniforme en X, porque se considera la combinación de estos dos movimientos. Un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto de dos dimensiones sobre un plano es, por ejemplo, cuando lanzamos una bala de cañón y esto se desplaza de la manera que observamos en la gráfica. Esto significa que este objeto tardó lo mismo en recorrer esta trayectoria que si hubiera tardado en ir directamente desde aquí arriba. O sea, tarda lo mismo que hubiera tardado si es que directamente se lo hubiera lanzado desde arriba sin ningún tipo de aceleración, o si es que hubiera recorrido esa misma trayectoria de manera horizontal. A eso se refiere con movimiento compuesto, que están ambos, ¿cómo se puede decir? Relacionados. De modo que yo tengo, un ratito, es que no funcionaba esto, ahora sí. Tardó el mismo tiempo en, en que hubiera tardado en caer, o el mismo tiempo que hubiera tardado en recorrer esta distancia de aquí hasta aquí, de manera horizontal o de manera vertical. Ahora, las ecuaciones del movimiento parabólico son las siguientes. Como les menciono, hay bastantes ecuaciones, pero estas son las que nos van a interesar como principales, porque son el resultado de la composición de un movimiento uniforme a lo largo del eje X y un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y. Tenemos primero que en el eje X, como el movimiento va a ser, como decía, rectilíneo uniforme. Un ratito más. El movimiento va a ser rectilíneo uniforme, entonces aquí va a tener solamente MRU, quiere decir que no va a haber aceleración. En cambio, en lo que vendría a ser MRV,
ahí vamos a tener una gravedad negativa porque va a ser en función de la aceleración que me está dando esa aceleración, me la está dando la gravedad, así por así decirlo. También la velocidad en X se va a conformar como los componentes en X y en Y de una velocidad determinada. Si yo tengo un vector, ustedes ya vieron vectores, tengo un vector velocidad inicial. Este yo lo quiero descomponer en sus componentes en X, velocidad en X, y su componente en Y, velocidad en Y. Entonces, ¿cómo yo obtengo esas componentes? Si yo tengo un ángulo aquí de disparo, por ejemplo, yo tengo ese ángulo y yo sé que por medio del coseno voy a hallar el cateto opuesto a la velocidad inicial, el cateto adyacente a la velocidad inicial, entonces eso lo voy a utilizar con velocidad en X. Y contrario a Y, contrario a este ángulo es la velocidad en Y, entonces por eso utilizo el seno. Pero ojo con eso, que aquí estoy hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces directamente la velocidad en X va a ser velocidad inicial por el coseno del ángulo que sea inicial, o sea, con el ángulo de disparo. Y aquí, si se dan cuenta, es como yo colocar velocidad es igual distancia sobre tiempo porque estamos trabajando con MRU. Entonces la distancia va a ser simplemente la velocidad, que vendría a ser todo esto, velocidad en X, todo esto es velocidad en X, por el tiempo, que es como haber despejado X de esta ecuación de aquí. Luego de eso, ya para lo que es velocidad en Y, como aquí ya estamos trabajando con MRV, ya no puedo tener simplemente la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora ya utilizo las fórmulas de lo que vendría a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como aquí teníamos, recuerdan la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial por velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces esta es la variación simplemente pero para lo que es movimiento compuesto, donde esta velocidad en Y es la velocidad final en cualquier punto del tiempo. La velocidad inicial por el seno es nada más que la velocidad en Y, ¿sí? Porque de esa manera la obtengo, menos, como cuando un objeto estaba subiendo, por gravedad, que vendría a ser la aceleración, y el tiempo, que vendría a ser cuánto tiempo se tarda esa partícula en llegar hasta ahí. De igual manera, si yo quiero obtener la altura a la que se encuentra ese objeto, entonces yo tengo la velocidad en Y por el tiempo menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Similar a la fórmula que teníamos para caída libre y para movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es más que nada para que ustedes hagan la relación y no se olviden que no es que sea diferente, sino que están componiéndose de diferente manera solamente. Todo esto ya saben que es la velocidad en y acá sabemos que es menos, y acá no se olviden del tiempo, 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Un segundinho, por favor. Continúo. Entonces, eso era lo que quería mencionarles para que ustedes recuerden la similitud entre las fórmulas. Luego de eso, tenemos la ecuación de la trayectoria del movimiento parabólico, que es la que ya habíamos visto hace un ratito. Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria son las siguientes, y despejando el tiempo de la primera fórmula reemplazando en la segunda, vamos a obtener esta fórmula de aquí. Eso quiere decir que nosotros, en vez de colocar en esta fórmula, colocar la X, directamente nosotros llevamos a llegar, a ver, ¿cómo explico? Reemplazando una en la otra, vamos a tener aquí, despejando del tiempo esta, y lo reemplazamos aquí, vamos a tener esa componente, porque si se acuerdan, el seno aquí sobre el coseno me va a dar igual a la tangente, y simplemente es una relación para que de manera más directa nosotros podamos obtener la altura respecto a una distancia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un movimiento parabólico y hay ecuaciones para sacar la distancia máxima y para sacar la altura máxima. Hay ecuaciones para eso. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar una altura cualquiera? Digamos aquí, esta va a tener una X determinada. Entonces, para eso es que son estas fórmulas.
Si yo aquí quiero sacar una y cualquiera, yo necesito su x determinada. Entonces, de esa manera es que me ayuda esta fórmula. Cuando yo tengo la distancia que recorrió, esta x, entonces yo ya voy a poder obtener directamente la altura a la que se encuentra, dependiendo de la gravedad y de la velocidad inicial, además del ángulo de disparo que haya tenido mi, mi disparo, ¿no? De esa manera. Ahora, nosotros para la experiencia lo que vamos a hacer es que vamos a tener en nuestro simulador PET el flexómetro, el medidor de ángulos y el velocímetro, que lo que hacíamos en la experiencia real era tener básicamente lo mismo, pero lo más complicado para nosotros era siempre medir los tiempos porque era bastante rápido el fenómeno, donde directo nosotros lanzábamos la pelotita y bueno, de esa manera ya se lograba ver la distancia a la que llegaba la pelotita y respecto a eso ya sacábamos las alturas y todo lo demás. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regular el ángulo de lanzamiento que nos permita dar en el blanco, que ya lo van a ver en el simulador. Vamos a medir la velocidad inicial de lanzamiento, esto nos lo va a dar el simulador. Vamos a medir el desplazamiento en X, esto nosotros lo vamos a medir con el flexómetro que hay en el simulador. Y vamos a ver los distintos puntos de trayectoria. Así como vamos a determinar la altura Y de forma teórica con la fórmula de trayectoria para cada punto. Y vamos a determinar la altura Y de forma experimental con la ayuda del flexómetro. Entonces, esto nos va a dar lo que es el simulador, esto también nos lo va a dar, pero nosotros lo vamos a medir. Perdón. Y acá vamos a tener que nosotros calcular, ¿ya? Calcular, simulador, medir, y esto ya directamente nos lo da el simulador. Entonces, el esquema es el siguiente, lo vamos a ver ahorita cuando ya entremos al simulador, y esta va a ser nuestra tablita. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar diferentes ángulos, que yo ya los voy a delimitar aquí, para no estar pensando en qué ángulo lo vamos a hacer, ¿no? Sino que directamente ya lo vamos a poner los ángulos, que van a ser de 25, un segundingo. Realmente la compu está muy lenta. Necesito lapicero azul o negro. Ya, a ver, un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, voy a tener un ángulo de 25 grados. 25 grados. Luego voy a tener uno de 30. Luego voy a tener uno de 45. Uno de 60 y uno de 80. Esos van a ser nuestros ángulos hoy. Dependiendo la distancia que alcancen hasta llegar al punto que es el blanco, voy a tener la experimental y voy a tener la teórica. Entonces, vámonos al simulador. No sé si pueden ver toda mi pantalla. Creo que... Ah, no. Solo estaban viendo ya. Ahora pueden ver el simulador, ¿verdad? ¿Verdad? Pueden verlo, ¿no ven? Chicos. Se ve, Zuli. Gracias. Ya. Entonces, el punto está a 15 metros. Yo le voy a dar a 25 grados, como habíamos mencionado, y voy a ver qué pasa si le doy la rapidez inicial de 18 metros. Aquí lo puedo controlar la rapidez, y aquí le doy disparar. Le doy disparar y veo que se va muy lejos. Entonces voy a intentar con un poquito menos de distancia, un poquito menos de lo que es nuestra velocidad. A ver si ahí llega. Ah, ya. Ahora llega muy alejado. Voy a ver si con 14 llega. Yo quiero que llegue justo en medio. Y evidentemente con 14, anótenlo por favor, con 14 metros va a llegar hasta los 15 metros, a más o menos a los 15 metros, que es lo que es el punto
de tiro. Les decía que vamos a medir directamente con el simulador aquí nuestros metros. Entonces quiero ver hasta más o menos dónde llegó su distancia. Fue de 15,32. Ahora, la Y que yo quiero sacar, es esta de aquí, es justo la que está, la altura máxima, por así decirlo. Yo quiero sacar la altura máxima. Entonces, ¿alguien cómo cree que a qué X estará la altura máxima? Dependiendo del movimiento parabólico. O sea, hablando de movimiento parabólico. Esta altura máxima, que es a la que llega, a lo máximo de alto que llega la pelotita cuando se dispara. ¿A qué distancia creen que esté? Toda la distancia es 15,32. ¿Dónde debería estar la altura máxima? ¿En la mitad? En la mitad, correcto. Entonces, ¿por qué yo no mido hasta la mitad nomás? Porque es un poquito más complicado orientarme yo si estoy directamente debajo del punto. Entonces, lo que puedo hacer para mayor exactitud es medir hasta ese punto, 15,34, ¿no? Y lo divido entre 2, ¿ok? Entonces, 15,34, por favor lo van a dividir entre 2 y lo vamos a anotar ese dato. Lo voy a ir anotando acá en un papelito porque hasta que lo anote en la compu me va a estar grande. Entonces, voy a tener la primera X, 15,34, dividido entre 2, esa era mi primera X. Luego voy a tener el ángulo de 30 grados, era así, ya lo tenemos el de 25. Uy, perdón, me olvidé, perdón. Me olvidé medir también la Y. También podíamos medir la Y. Entonces la Y la vamos a medir así, lo ponemos aquí. Ahí. Esto igual es experimental, por eso les digo que luego lo vamos a comprobar si es que sale eso. Y como ven es un poquito complicado medirlo así, pero vamos a intentar. Y me dice que 1,81 metros fue lo que era la Y de manera experimental. 1,81 metros, esto era con 25 grados y con 14 metros por segundo de velocidad. El siguiente, vamos a hacer con 30 grados. 30 grados. Con 30 grados vamos a ver si llega a los 15 metros. Ah, ya, se pasa por un poquito, entonces le vamos a bajar 1 de velocidad a ver si llega. Y llega bien. Entonces vamos a medir ahora nuestra distancia. Esperen, aquí lo voy a poner un poquito más. Ahí. Me dice que es 14, ahí. 14,94 metros y eso se divide entre 2 porque lo que quiero es la distancia hasta este punto, hasta la altura máxima. Luego voy a medir cuánto se supone que es la altura Y experimentalmente. Más o menos aquí, este era el tiro que me interesaba, aquí. Y me sale que es 2,13 metros. O 2,10, a ver. Ahí. 2,15 metros. Me sale que es 2,15 metros. Eso es de manera experimental, ya saben, chicos, de manera experimental. Ahora vamos a ir con el ángulo de 45 grados. Acuérdense que todos estos tiros los estamos haciendo de manera ideal, porque si se dan cuenta acá la masa no la he variado en ningún momento, el diámetro de la bala de cañón tampoco lo varié, la gravedad es 9,81, que eran las condiciones principales para que nuestro movimiento se cumpla, y no le coloqué resistencia del aire al movimiento. Porque si hay resistencia del aire es donde ya se generan los errores, que era lo que nosotros siempre teníamos en laboratorio. Así que vamos con los 45 grados y vamos a ver si llega con los 13 metros hasta el punto. Se pasa un poquito. Le vamos a reducir 1. Y llega justo un poquito antes, ¿no? Pero llega. Entonces, con ese tema. A los 12 metros por segundo, con un ángulo de 45 grados, la pelotita recorre, la bala de cañón, mejor dicho, recorre 14,67 metros, pero
lo quiero entre 2 porque yo quiero el punto de referencia de la altura máxima. Entonces me voy aquí a medir la altura. Ahí. Y la altura la mido así. Y me dice que la altura es aproximadamente 3,65 le voy a poner porque me salía muy variado. Entonces 3,65 supuestamente es la altura máxima para la mitad de esa distancia, 3,65. Ahora, un dato interesante que les quiero comentar es que con 12 metros por segundo a 45 grados es lo máximo que va a llegar la pelotita. Si ustedes tienen una determinada velocidad inicial y le dan con 45 grados. Perdón, Nicole, ¿por qué no hace con 12 para 30 y 60, por decir, para que vea y le explique lo del alcance máximo? Exactamente, justo lo iba a hacer. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, les mencionaba, como dice la ingeniera, vamos a ver cuando está a 30 grados y, por ejemplo, a más grados. Vean a cuánto llega cuando está con 12 metros y a 45 grados. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 30 grados y esa misma velocidad? Llega a una menor distancia que a 45 grados. ¿Qué pasa si le subo un poco a 60 grados? Llega al mismo lugar, pero no era eso a lo que quería referirme, sino que no importa cuántos grados yo le cambie, el máximo alcance que va a tener el objeto con esa velocidad es a los 45 grados. Aquí era 44, obviamente no se veía mucho de la percepción, pero mírenlo a 40, va a llegar siempre un poquito antes. Incluso cuando, por supuesto, si le doy todavía mayor ángulo, igual nunca va a llegar más lejos que lo que podría llegar a 45 grados, y era lo que mencionaba la ingeniera, del alcance máximo es el que se logra a los 45 grados para una determinada velocidad. Eso para complementar, ¿no, ingeniera? Muy bien. Entonces, correcto, sí. Gracias. Entonces, continuemos ahora con el relleno de la tabla, que tendríamos que hablar ahora de nuestro ángulo de, habíamos dicho 45, 60. Cabalín o 60 grados. Vamos a ver si a los 60 grados llega. No llega. Le voy a aumentar un poquito. A ver si ahora llega. Se pasa. Un poquito menos. Y cabalín. A los 13 metros por segundo, ¿sí? A los 13 metros por segundo es a lo que llega al punto que yo necesito. Entonces voy a empezar, voy a medir aquí mi distancia. Ahí. A ver a cuánto fue lo que llegó. Y aproximadamente llega a 14,94, pero ya saben que se tiene que dividir entre 2 para que yo pueda llegar a esta X, que es la que me interesa. Ahora, recordemos que tenemos que medir aquí la altura máxima de manera experimental también. Aquí. Sí, ¿era el correcto? Sí, muy bien. 6,48, por ahí aproximadamente, 6,45. Y 6,45 metros. Entonces esa era mi altura experimental, y el último ángulo que vamos a trabajar, y luego ya nos vamos a los cálculos, es de 80 grados. A ver cuánto necesitamos para que llegue hasta el punto. Si le doy con 13, no llega muy lejos. Le vamos a ver a 20, si llega. Aquí no lo veo el fenómeno, pero lo voy a ampliar, ya. Llegué a una estrella, pero yo quiero 3 estrellas, ¿ya? Entonces le voy a dar uno más, a ver si llega. Y llega a 3 estrellas con 21 metros por segundo, muy bien. Entonces yo me voy a alejar un poquito. Primero lo voy a medir aquí la distancia, ¿cuánto fue? Ahí. Y fue de cabalito, me parece que 15, a ver ahí, un segundito. Aquí ya se pone un poquito más complicado porque como estoy un poco más lejos del simulador, ahí no me permite ver muy bien. Pero me dice Ale que 15,39 metros, ¿ya? X igual a 15,39 metros.
entre 2 porque lo que quiero es la distancia de la altura máxima. Ahora sí, me alejo un poco más para ver dónde quedó mi altura máxima. Más o menos aquí estaba, ahí, y voy a medir a qué altura llegó. Y sale que aproximadamente a 21, uy, aquí sí está complicado leerlo, no sé si está exactamente, pero ya, ahí digamos que 21,91 metros de altura. Esto es de manera experimental, lo que vamos a comprobar con la fórmula. 21,91 metros, entonces así me sale para 80 grados la altura máxima. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos recabados, vamos a rellenar nuestra tabla. La velocidad inicial para 25 metros, ¿cuánto era, por favor? Para 25 grados, mejor dicho. ¿Cuánto era, por favor? 14. 14. Muy bien. Ya. Luego, para 30 grados, 13. 13. Para 45 grados, 12. 12. Para 60 grados 13. y para 80 grados, 21. 21. Muchas gracias. Ahora, ya tenemos nuestras velocidades iniciales y nuestros ángulos de disparo. Lo que queríamos era nuestra distancia, que esto era experimental también, pero nosotros medimos la distancia máxima, ¿verdad? Habíamos medido distancia máxima. Entonces la distancia que nos interesa realmente no es la distancia máxima, sino es la distancia máxima entre 2, porque es justo en la mitad donde alcanza la altura máxima. Así que la primera era 15,34, la altura, la distancia máxima. Entre 2, 15,34 entre 2. 7,67. Muy bien, 7,67. La siguiente de distancia era 14,94 entre 2. 7.41. 7,41. Un segundito, lo voy a tratar de... 47, perdón. Ya. 7,47. Ya, ahorita lo anoto. El otro, 7. Ay, no se puede. Ya, ni modo. 7,47. El otro era 14,67 entre 2. 7,335. 7,335. Ya lo dejamos en... Ya, está bien, 335. Podríamos redondearlo a 34. El siguiente, por favor, es 14,94 entre 2, que era lo mismo que el anterior, entonces sería los 7,47. Luego teníamos 15,39 entre 2. 7,695. Ya, muy bien. Ahí tenemos entonces todas nuestras distancias para esa altura. Y la experimental habíamos anotado, la primera era 1,81 me parece. ¿Alguien anotó lo mismo? Es que parece que yo anoté 1,8, pero no sé si había un siguiente decimal. 1,81, sí. Perfecto. 1,81 experimentalmente. El siguiente era 2,15 experimentalmente, metros de altura. El siguiente era 3,65, ¿verdad? El otro era 6,45. ¿Me confirman, por favor, mis datos? Para que no haya ningún error. Y el otro me salía que era 21,91 de altura. Fue el que más alto llegó de todos, ¿no? Ahora, vamos a ir a lo que vendría a ser el experimento, mejor dicho, el cálculo teórico, donde vamos a utilizar esta fórmula de aquí para obtener nuestra altura teórica con esa distancia. Esta de aquí.
¿qué va a ser? La distancia por el tangente del ángulo de disparo menos gravedad por x al cuadrado, 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de 2 al cuadrado. Lo voy a anotar aquí abajito para que no nos olvidemos. Disculpen, aquí la compu está un poco lenta. Ya. La y entonces era x por la tangente del ángulo de disparo multiplicado por la, perdón, menos la gravedad por la distancia al cuadrado, dividido todo eso entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo de disparo. Ya. Ahora, para poner esta parte en la calculadora del coseno, no se olviden, ustedes van a colocar coseno en la calculadora y automáticamente les va a poner un paréntesis. Entonces ustedes ponen el ángulo en el, digamos, 25, cierran el paréntesis y le colocan recién el cuadrado para que se calcule de manera correcta esta partecita de aquí. ¿Ya? Entonces, para que no haya esa confusión. Entonces, vamos a dar crédito a nuestra fórmula, viendo si se parecen o no los resultados de nuestra distancia, de nuestra altura teórica con la altura experimental. Así que, por favor, reemplazar aquí la distancia, 7,67, multiplicado por la tangente del ángulo, que sería 25 grados, menos fracción, gravedad arriba, por 7,67 elevado al cuadrado, y todo eso, abajo de la fracción, coloco 2 por la velocidad inicial al cuadrado, que serían los 14 metros por segundo al cuadrado, por el coseno, cierro paréntesis, del 25 al cuadrado. Así que, más o menos, me van avisando cuánto les sale. Yo también voy a ir calculando. La gravedad la trabajamos como 981, sí, para que todos estemos trabajando con la misma, porque ahí la gravedad me decía 981, entonces 9,81 metros por segundo cuadrado. Trabajaremos la gravedad. Ah, me olvidé. Me olvidé poner cuadrado. No se olviden poner los cuadrados, ahorita me olvidé poner un cuadrado y me salía me salía negativo. ¿Ya? A ver, ¿alguien? ¿Cuánto le sale? A mí me sale 1,78. Sí, me sale lo mismo. Ya, 1,78. Como les mencionaba, nuestra altura teórica podría variar porque obviamente, como vieron, tenía que poner justo en el puntito chiquitito y tenía que ponerlo hasta abajo, justo en el punto que esté debajo del punto en Y. Entonces a veces era complicado porque no era siempre recto. Yo podía tener una pequeña variación. Entonces 1,78 se asemeja a 1,8 y aquí 1,8, entonces está aceptable. Para el siguiente, mismo procedimiento, acá está la fórmula. Estamos comprobando que sale similar el resultado. Colocan ahora 7,47 por la tangente de 30 grados, que era el ángulo, menos 9,81 por 7,47 al cuadrado, no se olviden el cuadrado, dividido entre 2 por 13
al cuadrado por coseno de 30 al cuadrado. Vamos chicos, porque tenemos que hacer otro laboratorio todavía, así que vayan haciendo si quieren uno y el otro el siguiente y así. 2,15. 2,15, ya. Sale caballito. Ya, muy bien. 2,15. Muy bien. Este sale casi igual, entonces hemos medido correctamente, al parecer. Hagamos el siguiente, que sería 7,335 por la tangente de 45 grados menos 9,81 por 7,335 al cuadrado dividido entre 2 por 12 al cuadrado por el coseno de 45 al cuadrado. 3,67 me sale. ¿Se asemeja? ¿Está bien? ¿Alguien hizo el siguiente? Porfis. Yo voy a hacer el último. Ya hagan el número 4, por favor. Yo voy a hacer el 5, ustedes hagan el otro, el 4. $21,8 me sale. El último. 21,8. Y acá, ¿cuánto le sale por fin? $6,46 me sale a mí. Muy bien, gracias. 6,46. Entonces se parecen. El único que estuvo más alejado de todo fue el primero. Entonces seguro el primero no lo medimos muy bien. Quizá o la distancia o nuestra distancia máxima o nuestra altura experimental. Entonces, pero no está tan alejado. Así que de esta manera es que nosotros comprobamos que con la fórmula compuesta por las dos anteriores que habíamos analizado, se puede demostrar que nuestra altura, dependiendo de la distancia, cumple con la experiencia. Como les menciono, hay ya fórmulas derivadas de las que hemos visto para sacar directamente la distancia máxima y la y máxima. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero una altura cualquiera o a una distancia cualquiera? Entonces ya para eso es que nosotros necesitamos este tipo de fórmulas que son resultado de la combinación de las otras. En conclusiones van a colocar lo que hayamos aprendido en el laboratorio, todo lo que hemos visto, y tienen que colocar acá las 5 situaciones de la vida cotidiana que van a observar movimiento parabólico. No sé si hay alguna duda o pregunta.